Saludos y bienvenidos a Café y Más. Hoy es miércoles 9 de octubre y comenzamos con nuestro debate político. El tema de hoy no es otro que el de las pensiones. Analizaremos todo esto y sus variaciones y más contenidos que podrán ver hoy aquí, esta noche, en Café y Más, y se lo adelantamos con el siguiente vídeo. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, manifestaba que con la propuesta del Gobierno central de reformas del sistema de pensiones, las prestaciones subirán siempre, todos los años, y que ningún gobierno de ningún color va a poder congelarlas. Desde el Partido Socialista las respuestas no han tardado en llegar. Emiliano García Paje aseguraba así que no se van a posicionar de ninguna manera con una estrategia del Gobierno nacional y regional que pretende engañar a los ciudadanos. Esta noche nos visitan algunos de los componentes de Corriente Utopía, un conjunto multidisciplinar de artistas bolañegos que nos presentan su segunda exposición en el antiguo casino de Ciudad Real, todo aquí en Café y Más. Saludos y bienvenidos una noche más. Pues estos serán los contenidos que abordaremos hoy, pero antes les tengo que recordar que queda a su disposición el número de teléfono que aparece en pantalla para cualquier tipo de pregunta, reflexión o comentario que quieran acerca del tema que ya les adelantábamos anteriormente en el vídeo. También contamos con una página en Facebook donde pueden escribir todo lo que quieran respecto al tema en el muro de la página. Es Café y Más, ya lo pueden buscar ahí. Les pido disculpas también por mi tono de voz, pero como ya les dije ayer, una no es inmune a los cambios de temperatura. Sin más, les voy a presentar a los tertulianos que han venido hoy a nuestra tertulia política. Ellos son Antonio Arroyo, él es secretario regional de organización de CCD. Bienvenido, Antonio, una noche más. Hola, buenas noches y muchas gracias por la invitación. A ti, Antonio. También contamos con Gustavo García, él es responsable de organización de UPyD de Castilla-La Mancha. Bienvenido, Gustavo. Buenas noches, muchas gracias. Y también con Esmeralda Muñoz, ella es portavoz ejecutiva de la provincial del Partido Socialista. Bienvenida, Esmeralda. Muy bien, buenas noches. Encantada de tenerte aquí, Esmeralda. Pues estos son los contenidos que les avanzábamos anteriormente en el vídeo y bueno, ya diferentes políticos se han manifestado acerca de este vídeo, acerca de este tema y se lo adelantamos con el siguiente vídeo. Bueno, parece que tenemos problemas para poner el vídeo, lo pasamos más tarde. Bueno, pues como ya les avanzábamos, una reforma del 0,25% en las pensiones que sin duda abre un debate social y político. Antonio. La verdad es que quizá en este tema me sienta especialmente sensibilizado porque esencialmente mi fuente de ingresos es la pensión, después de 40 y tantos años de trabajo, y sí que es verdad que no se entiende ni se explica a uno que llegada a esta etapa de la edad donde bueno, uno cree que ha dado todo lo que ha podido por su país, por su nación, por su gente, donde entiendo que todavía sigue siendo productivo aquello que uno ha cultivado, ya sean personas formadas, en mi caso maestro, como la gente que ha trabajado en empresas, uno no entiende que las circunstancias de la crisis solamente puede afectar a los sectores más vulnerables, empezando por los mayores, después por la educación, la sanidad y este tipo de colectivos. Con lo cual yo la verdad es que no lo entiendo y a lo largo del debate yo confío que por lo menos aclaremos posturas e incluso animemos a los políticos que tienen el poder de dirigir la cuestión, el que se cambie de concepto y de terminología, de valores y de formas de gobernar, pero a lo largo de la noche lo iremos desgranando. Iremos desgranando. Bueno, pues también tenemos que decir que esta noche estaba invitado David Marín, el portavoz del Partido Popular en la Diputación, y al final ha conseguido venir. Bienvenido, David, una noche más. Encantada de tenerte aquí. Pues mira, pues lo primero pedir disculpas, tenía otra cosita y he venido a tope con el coche, pero bueno, al final he conseguido llegar a los dos sitios. Pues encantado de una temporada más estar con vosotros en estos debates y bueno, pues aclarar a la ciudadanía un poco pues temas de interés como es el que vamos a tratar hoy. Pues sí, David, bueno, pues ya aprovechando tu presentación, te comentamos un poco, bueno, pues esa reforma del 0,25% en las pensiones. Estábamos diciendo que sin duda abre un debate social y político.
Pues sí, yo creo que no me ha dado tiempo a escuchar a las primeras intervenciones, pero yo creo que hoy estamos pues con noticias alegres, ¿no? Pues veníamos de un gobierno socialista de los últimos años donde pues había congelado las pensiones, no garantizaba en el futuro las pensiones y nos encontramos con un proyecto de reforma que va a tratarse en Cortes, pues con muy buenas noticias, con noticias de que se van a asegurar esas pensiones, no solamente las presentes, sino también las futuras, y unas pensiones pues que van a cobrar la gente pues dependiendo de lo que haya cotizado, es decir, donde va a haber una igualdad y donde va a ser totalmente intergeneracional, es decir, va a ser una reforma donde cualquier generación va a tener aseguradas esas pensiones, como decía, y va a tener de momento ese 0,25 de tope mínimo, ojo, se habla de tope mínimo, pero que puede haber un tope, ese es el suelo, va a haber un tope máximo que va a ser ese 0,25 incrementado con el IPC, es decir, que no, para aclarar, es el 0,25 es el tope con el que vamos a arrancar en el año 2014, que es cuando se prevé que entra ya en vigor esa propuesta o esa renovación de las pensiones que digo que se va a aprobar prontamente. Pero vamos, que ese es un poco el tope o el suelo por abajo, pero por arriba podemos llegar al IPC más el 0,25. Seguimos con más valoraciones. Esmeralda. Bueno, pues me sorprende que el portavoz del Partido Popular diga que hoy nos sentimos un poco felices y alegres. Yo creo que esta nueva reforma de las pensiones, yo creo que viene a ser un nuevo recorte encubierto y que, por lo tanto, supone un ataque más pues, a otro sector que está padeciendo, lamentablemente, esta crisis. Un sector que, como son los pensionistas, pues vienen padeciendo evidentemente ya desde el año pasado el hecho de que no se haya revalorizado en absoluto su pensión y ahora evidentemente esta pérdida de poder adquisitivo que van a tener especialmente muy prolongada durante bastantes años. De hecho, con cifras y con datos que ahora veremos en el debate, pues se puede corroborar cómo evidentemente esto es un nuevo recorte y que va a afectar a un nuevo sector de la población que ya viene padeciendo evidentemente efectos importantes de esta crisis, como la subida del IVA, como es el medicamentazo, como es, por ejemplo, pues, la ley de dependencia, el hachazo a la ley de dependencia, etcétera, etcétera. Nuevo hachazo, buenas noticias. Gustavo. Pues hombre, no puede ser una buena noticia si tenemos en cuenta, por ejemplo, que el IPC el año que viene se estima que subirá entre el 2 y el 3% y las pensiones suben un 0,25%, está claro que los pensionistas están perdiendo poder adquisitivo. Al hilo de esto, quiero leer una pequeña cosa del programa electoral con el que se presentó el PP a las elecciones generales, que decía, en la página 116, el Partido Popular está comprometido con el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. Esto es un incumplimiento más de los tantos que está llevando a cabo el Partido Popular en el Gobierno, porque prometió que iba a mantener el poder adquisitivo de las pensiones y con esta reforma no está garantizado. De hecho, el año que viene se va a perder poder adquisitivo. Y estamos acostumbrados a oír de más que el sistema es insostenible. Nosotros gastamos en pensiones un 10% del PIB. En la media de la zona de la Unión Europea es el 13,5%. Y si nos fijamos ya en Francia, por ejemplo, está por encima de la media. Es decir, que nuestro sistema no es insostenible per se. Lo que es insostenible es que se base solo en cotizaciones sociales. Habrá que abrir el melón, como se ha hecho en toda Europa años atrás, y empezar a financiar también las pensiones vía impuestos. Para eso habrá que reducir gastos superfluos y ver en qué impuestos hay que tocar. Pero la alternativa que nos propone el PP es una pérdida de poder adquisitivo, incumple su programa y, por tanto, defrauda a los ciudadanos que le han votado. Bueno, pues estas son las primeras valoraciones. Vamos a dar paso ahora al vídeo ese que anteriormente le decíamos, que me parece que ya lo tenemos disponible. Son las declaraciones de Fátima Báñez y de Emiliano García Paje. Vamos a verlo. Es una reforma para decirle a los españoles que las pensiones subirán siempre. Las pensiones subirán siempre. Y, por tanto, tenemos que tener la seguridad de que eso va a ser así, porque el sistema va a ser sostenible y vamos a trabajar todos juntos porque siga siendo así en el futuro. Y, por tanto, vamos a tener un posicionamiento muy claro, que es del todo el Partido Socialista, de rechazo a la estrategia del Gobierno de Rajoy, de Cospedal, en definitiva, de un partido que quiere tomar el pelo a los pensionistas de España. Están planteando, sin duda de ningún tipo, un ataque en diferido y para mucho tiempo a los pensionistas.
y encima piensan que lo pueden hacer de forma que no se enteren. Bueno, pues estas son las opiniones de nuestros políticos y yo planteo en la mesa pues la siguiente pregunta, ¿no? Es obvia. ¿Mejora esta reforma la situación de los pensionistas, sí o no? Antonio. Radicalmente no. Y además yo quisiera, sin intentar ponerme enfrente de nadie, sino sencillamente hacer una reflexión desde el punto de vista del ciudadano llano, de a pie, de la ministra, no sé a quién se dirige, pero cuando ella dice y promete que garantiza que las pensiones, mire usted, si no se sostienen las palabras, si el programa electoral no se ha mantenido en año y medio, ¿cómo va a garantizarme usted que dentro de 2, 3 años, una legislatura, 2 legislaturas, va a mantenerse lo que usted me está diciendo? O sea, con lo cual, desgraciadamente, y por culpa de los políticos, la palabra del político tiene poquísima credibilidad en la ciudadanía. Con lo cual, que no vengan vendiéndonos la moto de que esto ya va para siempre, que esto va de maravilla, no. Y Gustavo ha introducido un tema que yo lo traía aquí en la recámara, porque cuando la ministra dice que el sistema de pensiones es insostenible y que tiene que ser autofinanciable, y hay por ahí una previsión que para el año 2019 creo que haría falta 27 millones de afiliados a la Seguridad Social para poder mantener las pensiones, yo me pregunto, ¿es que solamente las pensiones son las que dependen del número de afiliados a la Seguridad Social? ¿Y por qué, por ejemplo, yo tengo por aquí datos así curiosos, por qué el parque móvil de los ministerios sube un 1,6% del año 2014? ¿A eso no les afecta la bajada de cotizaciones en la Seguridad Social? ¿Solamente está la crisis para las clases vulnerables? Yo me acordaba de ver las películas de piratas, cuando el barco se iba a pique, o cuando en el fuerte de los yanquis lo atacaban los indios y faltaba comida, pues se decía siempre la prioridad, niños, mujeres y ancianos. Bueno, pues resulta que ahora mismo, en una situación de crisis, donde el barco está un poco en zozobra, los primeros que se quedan sin alimento son los niños, las mujeres y los ancianos. Empezando por la educación de los niños, los ancianos con el medicamentazo, con las pensiones. Yo creo que hay que cambiar el discurso, hay que cambiar de concepto, de valores y no marear a la gente con conceptos y una matemática que no se sostiene. Mire usted, si no es sostenible el sistema de pensiones, no será sostenible el resto de arquitectura que tiene el Estado. Y habrá que pensar, como ha dicho antes Gustavo, en que, bueno, pues no creo que sea productivo la labor de un asesor, de un consejero o de un traductor. No genera riqueza y, sin embargo, se mantiene con el dinero del Estado. Habrá que pensar en que las pensiones de ese colectivo de ciudadanos que han dado su trabajo, su sudor y su sangre, algunos, porque algunos también mueren en accidentes de trabajo, que se les recompense y que no esté en la duda y en la zozobra de, dependiendo conforme esté la cosa económica, así le vayan a pagar. Con lo cual yo creo que hay que introducir en el gobierno y en la clase política que no podemos depender de la situación económica para que la clase más vulnerable tenga que estar en la zozobra y en la incertidumbre. Hay que pensar en que si no es sostenible las pensiones, no es sostenible el Senado, el Congreso, la flota de vehículos, las embajadas y tantos aeropuertos como se han hecho sin tener necesidad. Creo que hay que cambiar el concepto y hay que cambiar la forma de hacer la política en España. Pues bueno, Antonio apuntaba poca credibilidad, cambiamos el discurso, no sé, David. Pues tengo un poco para todos en las intervenciones que han hecho. Primero, Antonio, por alusiones, el último, es decir, que si nosotros, los 4 que estamos sentados aquí, somos políticos y de alguna manera no estamos dando esa credibilidad que Antonio nos estaba marcando, pues lo que tendríamos que replantearnos es si abandonar la política, Antonio. Yo me considero totalmente un político honrado y un político que cuando viene a un debate como este y cuando tiene cualquier intervención, lo que viene es, primeramente, a explicar su trabajo y a decir las cosas como son. Entonces, si tenemos falta de credibilidad y nosotros mismos no hacemos confiar a la ciudadanía de que nuestro trabajo que estamos haciendo pues es digno y es honrado, pues un poco tendríamos que replantearnos nuestra situación. Yo totalmente discrepo en esa situación y me considero, como digo, un político honrado, que lo que vengo es a trabajar y trabajar por el ciudadano. Eso en relación a las últimas palabras que nos decía Antonio. En relación a las palabras de Gustavo y que hacía referencia al programa electoral, Gustavo, yo te digo una cosa, es decir, es un programa electoral que se hizo, desgraciadamente, antes de conocer la situación real que el partido de Esmeralda nos dejó.
es decir, que el gobierno que representa en este caso, o que gobernaba el Partido Socialista, nos dejó. Probablemente, si esa situación la pudiéramos haber conocido de primera mano, el programa electoral hubiera variado, pero era un programa electoral para pues unas arcas, como decía el Partido Socialista en su momento, que se quedaban saneadas, totalmente diferente a lo que realmente había. Entonces, hay que jugar o hay que gobernar en la actualidad con una doble vertiente. Una doble vertiente es mirando al pasado, desgraciadamente, y pagando lo que este gobierno socialista, que hizo la mala gestión durante esos años que los votantes de España le dieron la oportunidad de gestionar España, y a la vez hay que mirar al futuro, y mirar al futuro asegurando esas pensiones con esa sostenibilidad que decía la ministra, y con una cosa importante, aunque sea demasiado clara, es decir, que nadie se está quedando sin cobrar una pensión. Que eso es importante, ¿eh? Después de la situación que había generado el Partido Socialista. Nadie, hoy por hoy, deja de cobrar una pensión. Y en cuanto pues a mi compañera de debate hoy, Esmeralda, pues yo creo que no tiene memoria. Olvida muchas cosas. Olvida que en 1996 el gobierno del Partido Popular, en aquel momento, tuvo que endeudarse para pagar las pensiones, para poder asegurar y garantizar las pensiones del 96 en adelante. Pero es que en los ejercicios 2010 y 2011, nuevo momento de gobierno socialista en España, la Seguridad Social alcanzó el tope máximo de déficit en 2.707 millones de euros. Pero es que le puedo seguir recordando a Esmeralda más cosas. El retraso de la separación de las fuentes de financiación hizo que se cargara a la Seguridad Social más de 33.800 millones de un coste adicional que si se hubiera hecho esa separación no hubiera que haber tenido. Pero es que le sigo recordando más cosas a Esmeralda, que parece que no estaba en el gobierno o no era representante del Partido Socialista en esos años. Concretamente, habría muchos más recursos en el fondo de reserva si en el 2008 y en el 2009 el gobierno socialista hubiera transferido los 14.000 millones de euros que había de excedentes generados. Y, sin embargo, lo utilizó para contingencias de solucionar problemas que tenía el gobierno de liquidez. Fíjense, con lo que dejaron, tuvieron que dejar esos 14.000 millones de euros a la Seguridad Social, no transferirlos, que probablemente hubiera dejado esa solvencia y a lo mejor la subida inicial no hubiera sido del 0,25, sino hubiera sido directamente de más. Pero eso, Gustavo y Antonio, pregúntenle a Esmeralda el porqué de estas medidas y el porqué de esta reforma. Lo que está claro, y la ministra lo ha dicho de manera contundente, es que las pensiones están garantizadas. Hay dentro de esa reforma dos aspectos muy importantes. Por una parte, el factor de sostenibilidad, que va a asegurar esas pensiones durante años y años. Esperemos que la ciudadanía española no dé la oportunidad otra vez al Partido Socialista de destrozar la buena gestión en materia de seguridad social y en materia de pensiones que está haciendo el Partido Popular, y luego pues ese índice de revalorización de las pensiones, ese IRP, que lo que va a hacer es que progresivamente, y cuando la situación vaya mejorando, lógicamente, pues tengamos esa revalorización y ese aumento de las pensiones. Y recuerdo, y acabo esta intervención, a Esmeralda, que el último partido que estuvo en el gobierno que congeló las pensiones fue el Partido Socialista, no fue el Partido Popular. Entonces, yo reitero mi argumentación y le recuerdo a Esmeralda que dejen ya de hacer demagogia, no solamente con este aspecto, sino con cualquiera, y que se suban al carro de esa reforma que ellos incluso propusieron en su momento y que ahora, como ya están en la oposición, pues no quieren saber absolutamente nada. Y que ayuden a una cosa muy importante en esta materia de pensiones, a crear empleo, porque al final esto es la pescadilla que se muerde la cola. Si creamos empleo, la base de cotizaciones suben, las cotizaciones son más altas y las pensiones estarán garantizadas. Vamos todos a subirnos al barco de las pensiones, al barco del empleo, porque seguramente, pues entre todos, saldremos de esta situación tan precaria y tan complicada, que lo siento, Esmeralda, que te lo reitere y te lo repita en tantas ocasiones, que el Partido Socialista dejó en España durante los últimos gobiernos que ha tenido y durante las últimas legislaturas. Pues nada, bueno, pues Esmeralda, imagino que... por alusiones. Por alusiones. Bueno, David, vamos a ver. Vamos a decir, como tú bien decías, las cosas un poco como son y vamos a poner un poquito los puntos sobre las IES. Yo creo que has hecho, evidentemente, tu propio discurso, tu propia
tu propia argumentación, pero yo creo que hay una cosa muy importante. Yo creo que no tenemos que insultar la inteligencia de los pensionistas ni de los ciudadanos. Y yo creo que estáis insultando la inteligencia de los pensionistas, especialmente, que es el tema que estamos tratando, y de los ciudadanos en general. Yo creo que si el PSOE congeló, como bien dices, las pensiones, decirlo correctamente, porque solamente afectó a las pensiones más altas, se siguieron revalorizando las pensiones no contributivas y las menores. Cosa que el PP, por ejemplo, también lo hizo el año pasado, porque si subimos un 1% las pensiones, subimos también un 1%, subisteis un 1% el IRPF, con lo cual, pensión congelada. Si además a todo esto decías del déficit, etcétera, yo creo que no voy a marear aquí a los ciudadanos con déficit, sino simplemente decir un dato. Cuando llegó Mariano Rajoy al Gobierno central, había un 0,07% del PIB de déficit de la Seguridad Social. Solamente con el primer año del Gobierno de Rajoy se ha multiplicado por 14 veces más ese déficit. Pero ya no voy a marear más. Simplemente quiero poner un ejemplo de lo que va a suponer esta reforma, que además, por cierto, quiero dejar muy claro que ha salido sin el consenso de nadie, sino al contrario, ni siquiera con el apoyo de la propia patronal. O sea, no se equivocarán tanto los partidos políticos y todos los colectivos, etcétera, que tienen que ver en las pensiones cuando están en contra totalmente de esta reforma. Porque yo creo que esta reforma está de espaldas a todos los ciudadanos y especialmente a los pensionistas. Pero por poner un ejemplo, creo que esta pensión o esta reforma de pensiones lo que va a hacer es que todos los pensionistas se van a ir empobreciendo año a año. Contrario a lo que está diciendo la ministra totalmente, porque un 0,25% no es nada. No es nada cuando hemos subido, por ejemplo, el recibo de la luz un 3,1% y estamos ya ante la cuarta subida, por ejemplo, del recibo de la luz. Porque hemos subido el IVA, porque los medicamentos, por cierto, que lamentablemente muchos de nuestros pensionistas tienen enfermedades crónicas, tienen que utilizar muchos medicamentos, han subido un 54% de media. Eso quitando todos aquellos que han sido excluidos del régimen de la Seguridad Social. Y por lo tanto, reitero lo mismo que he dicho antes, estáis disimulando un nuevo recorte más que está recayendo, como aquí se ha dicho ya por otro contertulio, otra vez en los más débiles, en los que menos tienen, y especialmente no siempre están pagando la crisis, pues los más débiles de este país, y eso lo está haciendo el Partido Popular. Y por lo tanto, esa subida del 0,25% es una subida totalmente ridícula, porque evidentemente queda diluida con todo lo que está ocurriendo en este país y con las políticas que está aplicando el Partido Popular. Bueno, pues nuevos recortes a los más débiles, apuntaba Esmeralda, y nosotros vamos a hacer un paréntesis de este debate que, como ven, da para mucho hablar porque nos vamos a publicidad, pero venimos enseguida, unos minutos. Pues tras este corte publicitario seguimos aquí en Café y Más en directo con el debate político acerca de, estamos desgranando esa reforma de las pensiones. También les recuerdo que pueden participar con nosotros llamando al número de teléfono que aparece en pantalla, cualquier pregunta, comentario que quieran hacer aquí a esta mesa del café esta noche, y también en nuestro muro en Facebook buscando la página de Café y Más. Seguimos y le damos la palabra a Eduardo, que se ha quedado antes ahí. Gustavo, perdón, que a estas horas. Gustavo. Bueno, yo me voy a dirigir a David, no porque tenga ninguna fijación personal, sino porque la reforma la ha elaborado el gobierno del PP y él es del PP, por tanto, me tengo que referir a él por necesidad.
Recuerdo en la campaña electoral que Rajoy dijo que sabía muy bien que el país estaba hecho unos zorros, con otras palabras, y que no iban a hablar nunca de herencia. Yo desde entonces lo único que oigo hablar es de lo mal que le han dejado todo, de la herencia recibida. No, eso lo dijo Rajoy. Él sabía que la situación, y todos creo que sabíamos que la situación era muy mal. Yo no voy a criticar ya, ni me voy a meter con el PSOE porque es que no merece la pena la situación que dejaron. Pero también dijo Rajoy eso, que no iba a hablar de herencia recibida, y cada vez que toma una medida, que yo creo que es una cuestión ideológica, que aprovecháis la situación de crisis para meter por detrás ciertas cosas como la privatización de ciertos hospitales, como pues esta reforma de las pensiones, que lo que hace es devaluar el poder adquisitivo de los pensionistas, etcétera, etcétera. Yo creo que lo que el Gobierno tiene que hacer es priorizar. Y aquí está claro en qué prioriza. Recorta el gasto en las pensiones porque así lo ha decidido. Como he dicho antes, nosotros gastamos el 10% del PIB en pensiones. En la media en la Unión Europea, donde hay un montón de países que no son tampoco, no deberían ir mucho mejor que nosotros, pues la media es del 13,5%. Es decir, nosotros deberíamos intentar converger con la Unión Europea. Y es que no vamos hacia eso, vamos a todo lo contrario, a recortar en pensiones, como en educación, sanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, ¿qué debería hacer el Gobierno? Pues disminuir los gastos superfluos, y ahí están las diputaciones provinciales, que yo creo que en el siglo XXI no tienen sentido, nacen casi de la Constitución de Cádiz, cuando no había ni medios de comunicación, ni de transporte prácticamente. Yo creo que hoy en día no tiene sentido. Fusionar pequeños ayuntamientos, como se ha hecho en toda Europa durante el siglo XX, y no ha sido nada traumático, los pueblos no han desaparecido, es más, tienen mejores servicios públicos. Cargarse muchas empresas y fundaciones públicas innecesarias, que han crecido al calor de la burbuja. Y del lado de los ingresos, pues también tenemos una situación muy particular, y es que en España siempre tenemos el doble de fraude fiscal que en el resto de Europa. Parece aquí que tenemos que tratar esto como que somos tontos y ya está. Pues no, habrá que atacar ese fraude. Tenemos muchos menos inspectores de Hacienda por habitante, por ejemplo, que Francia. Pues vamos a meter ahí más inspectores de Hacienda, vamos a dar más herramientas, vamos a endurecer también el Código Penal para los que defrauden. No sé, son alternativas. El PP ha decidido recortar en pensiones, en educación y en sanidad. Yo te estoy poniendo un ejemplo de cosas que se pueden reducir, como diputaciones, fusionar ayuntamientos, empresas y fundaciones públicas innecesarias, televisiones públicas autonómicas que son para bombo y platillo del presidente de turno, y atacar por el lado de los ingresos sin subir los impuestos. De verdad tomarse en serio el fraude fiscal, que llevamos con el 25% de fraude y aquí nadie dice nada, parece que eso está bien, pues en Europa es el 10%, vamos a empezar a tomarnos eso en serio. Por tanto, yo creo que es una decisión política que el PP ha tomado, ha priorizado, a él le ha parecido bien recortar en pensiones porque a corto plazo es verdad que en las cuentas se nota, pero a largo plazo lo que va a hacer es que los pensionistas pierdan mucho poder adquisitivo y que encima no converjamos con Europa, que es lo que deberíamos plantearnos. Bueno, pues apuntaba ese fraude fiscal, gastos superfluos, no sé, David. Pues cada vez que avanza el debate estoy más convencido que la reforma que se plantea en relación a las pensiones es la óptima. ¿Por qué? Porque cada intervención que estoy escuchando de Antonio, cada intervención que estoy escuchando de Gustavo y cada intervención que estoy escuchando de Esmeralda hablan absolutamente de todo menos de las pensiones. Entonces, eso quiere decir que no tienen ninguna argumentación para decir que esta reforma que se plantea en relación a las pensiones no es la correcta. Pero es que es más, es que nos plantean cosas, por ejemplo, Gustavo, en su última intervención, en relación a la supresión de gastos superfluos. Pero si es que ya se está haciendo, y precisamente muchas de las cosas que nos has apuntado que había que hacer, ya se están haciendo. Se están quitando altos cargos, se están quitando sueldos de diputados, se están quitando en tipo de empresas públicas que ya no existen. Es decir, precisamente lo que estás planteando es una de las cosas que el Gobierno central de Rajoy y el Gobierno de la comunidad autónoma nuestra, el Gobierno de María Dolores del Cospedal, está haciendo. Entonces, pues yo creo que debes de revisar de vez en cuando un poco pues las medidas que se están adoptando por parte de los gobiernos del Partido Popular, porque ya te digo, muchas de las cosas que se están haciendo es eso. Siempre estás utilizando, Gustavo, el término recortes, recortes en pensiones. Yo sé que es lo bonito y lo que desde el Partido Socialista vende políticamente y es lo más demagogo, y es la política de demagogia que día a día nos encontramos siempre que me siento en cualquier mesa con algún dirigente del Partido Socialista o siempre que estoy en cualquier intervención, por ejemplo, en mi situación de alcalde de un pueblecito con la oposición y igualmente con el presidente de la Diputación y los diputados provinciales del Partido Socialista. Siempre utilizan las mismas palabras, siempre haciendo demagogia con los recortes,
siempre haciendo demagogia con ese tipo de cuestiones de gastos. Pero eso no es cosa nada más que intentar confundir al ciudadano, como pretendía también Esmeralda en su intervención. Esmeralda, por una parte, nos reconoce que efectivamente ellos en su momento congelaron las pensiones. Ahora bien, no las congelamos todas, congelamos parte de ellas. Las demás las mantuvimos o las subimos. Hombre, pero ya estuvisteis congelando. Lo que no se está haciendo ahora, es decir, ahora no se está congelando ninguna pensión. Al contrario, se ha marcado claramente que en el año 2014 se va a empezar a una subida ya sostenible del 0,25. También ha utilizado Esmeralda un término que le gusta mucho a todos los dirigentes del Partido Socialista, que no insultemos a los más desfavorecidos. ¿Quién está insultando a los más desfavorecidos? Nuevamente, fórmula matemática, magistral y maestra del Partido Socialista, que debe tener la directriz desde arriba, de que siempre que un dirigente del Partido Socialista hable en relación a esto, utilice que el Partido Popular o los dirigentes del Partido Popular o los miembros del Partido Popular insultamos a la ciudadanía. Eso es incierto. Subir es empobrecerse, otra expresión que utilizaba Esmeralda. No sé qué nos quiere decir con eso. Y por favor, se lo pido a Esmeralda como se lo pido al presidente de la Diputación cuando me toca hablar con él o a cualquier persona relacionada con el Partido Socialista. Dejen ya de utilizar a los más débiles. Dejen ya de utilizar a los más débiles. Porque le voy a hacer una cosa. Probablemente los encargados de en España de hacer más débiles a algunos han sido ustedes con sus políticas de empleo, con sus políticas económicas, con sus políticas financieras, con sus políticas en sanidad, con sus políticas en educación. Han sido ustedes. Es que han perdido la memoria. Y nos decía Gustavo, hombre, no tienen ustedes de herencia. Gustavo, si es que no hay más remedio. Si es que no hay más remedio. Seguramente estamos ahora mismo en la mitad de legislatura y muy probablemente en meses ya podamos dejar de hablar de la herencia. ¿Por qué? Porque allá habremos pagado todo. Ya habremos pagado toda la deuda que nos dejó el Partido Socialista con su gestión. Entonces, seguramente, a partir de ese momento, ya no tengamos que hablar de herencia porque ya no se deba nada. Entonces, recordarle a los contertulios, a mis compañeros de debate, que estamos hablando de pensiones y que cada vez que ustedes hablan de algo es para hacer demagogia de la sanidad, demagogia de la educación y demagogia de cualquier cuestión menos de pensiones. Y hay que ser cierto. Aquí hay que acabar esta intervención de una manera clara. Es una reforma que va a mantener los principios esenciales de la seguridad social. Es decir, va a ser un modelo de reparto con prestación definida, contributiva y de solidaridad generacional. Es decir, en palabras llanas, que durante un tiempo España, bajo un gobierno del Partido Popular, y esté o no esté, va a tener garantizadas durante un cierto tiempo las pensiones en España. Lo que no teníamos garantizado con el Partido Socialista. Lo que, como recordaba anteriormente, tuvimos que pedir en su momento un préstamo, endeudarnos para pagar esas pensiones a partir del año 1996. Eso es lo que claro. Y que el más cobre, que el más codice, más va a cobrar. Que era lo que estaban pretendiendo ustedes. Y no decían antes, Esmeralda, que es que no, es que se garantizaban las pensiones del que más cobraba. No lo entendía. No lo entendía. Aquí hay un sistema muy claro y un sistema muy seguro. Que a partir de este momento, las pensiones están garantizadas, que a partir de este momento y atrás, desde que está el señor Mariano Rajoy, aquí nadie le ha faltado una pensión ningún mes, y que apoyen esas medidas que, Esmeralda, se parecen muchas a las que ustedes proponían hace unos años. Es que yo no sé cómo ahora se suben a un caballo diferente al que ustedes iniciaron. Si esto es un poco la prolongación de una serie de medidas que había que hacer para asegurar esas pensiones. Entonces, dejen de hacer demagogia, hablen de pensiones, que es a lo que hemos venido, y no hagan la política que hacen ustedes siempre, meterse. Ahí dice el refrán que la mejor defensa es un buen ataque. Pues eso es lo que hacen ustedes. Es decir, mírense para atrás, mírense a ustedes mismos y a partir de ahí observen los defectos que ustedes tenían en su gestión y ayuden a solucionar y a paliar el desastre económico con el que se encontró el señor Mariano Rajoy, derivado exclusivamente de la gestión del Partido Socialista. Yo quisiera salir al quite, con todo mi respeto y cariño, a David. Terminada mi intervención, tomó la palabra y dijo que lo que yo argumentaba de la falta de credibilidad que tienen los políticos era lo que decía yo. Creo que
no quisiera emplear ningún término que le ofenda, pero o no está al corriente de la opinión pública o la quiere negar, pero cierto es que el crédito que tienen los políticos en España es bastante bajo. A nivel personal, pues yo intento hacer por mi parte lo que puedo, y en mi ámbito mis vecinos podrán decir si soy ejemplar o no, pero a nivel nacional está claro que la credibilidad está bajo mínimos. Se me ocurría al oír las intervenciones de los dos partidos mayoritarios, se me ocurría, y me vais a permitir un chiste. En un pueblo pequeño falleció una señora de mala reputación y el sacerdote tenía por costumbre preguntarle a los que acudían al duelo, pues que dijesen algo en el altar que favoreciese a la difunta y ensalzasen sus valores. Después de pedir muchas veces que subiese alguien, no subía nadie, y ya por última sube uno y dice: yo, señor cura, quiero decir algo. Y dijo: su hermana era peor. Con lo cual, pues aquí parece ser que si malo era uno, el otro es peor, y así. Y a mí se me ocurre una cosa, y voy a volver a hablar de pensiones. Habrá que romper el bipartidismo, puesto que hemos visto que tanto uno como otro se echan los trastos a la cabeza, y lo que menos se han preocupado ha sido atender la situación que se nos venía encima y la que tenemos ahora. Y hablo de pensiones. No está todo el mundo de acuerdo. Hace poco tiempo han tenido una reunión la ministra y María Dolores Cospedal con Unión Democrática de Pensionistas, donde efectivamente ha habido un desacuerdo total. No soy yo el que lo digo, yo soy un pensionista de membrilla, puede ser una persona indocumentada, pero es verdad que la inmensa mayoría entiende los números. Y si me dicen que con el 0,25 no pierdo poder adquisitivo y la factura de la luz me ha subido un 12% en lo que va de ejercicio, pues mire usted, no me hable de demagogia, háblenme con matemáticas, que es de lo que yo puedo demostrar en lo que vale las cosas. Entonces, y no debe ser así cuando yo voy a decirle y después voy a decir el nombre. Hay un político donde dice: hay que acabar con las donaciones a los partidos, disminuir el número de diputados, las campañas electorales que duren solamente una semana y luchar contra la corrupción. Esto lo ha dicho hace un par de días Alberto Núñez Fijo, un presidente regional del Partido Popular. Quiero decir que las pensiones nos preocupan a los pensionistas y a los que no son pensionistas, porque hay otro detalle que se nos escapa, y es que hay muchas familias que el pensionista es el soporte de muchos miembros de la familia que han perdido la colocación y están a la sombra de esa pobre pensión. Con lo cual vamos a ser de verdad sensibles, rigurosos, vamos a dejar la demagogia y vamos a pensar que el pensionista estaría resignado a esa reducción de su pensión si todos los conceptos que se contemplan en el presupuesto general del Estado también se redujesen en la misma proporción. Yo antes he hecho, no sé por qué, hoy me ha dado por los automóviles. Resulta que hemos dicho antes que el presupuesto del parque móvil va a crecer un 1,6%, no un 0,25%, y que el parque móvil del Ministerio de Exteriores tiene 32 vehículos más que el año 2011. Que la vicepresidencia dijo que iba a quitar no sé cuántos coches y solamente ha quitado uno. Sigue teniendo 43 vehículos de alta gama. Entonces sí que las pensiones nos afectan, nos preocupan y que creemos que se podría hacer de otra manera. Gustavo ha apuntado lo que yo pensaba decir, de que nuestro sistema de pensiones no tiene que estar suspendido y soportado exclusivamente por las cotizaciones a la Seguridad Social, puesto que hay otros muchísimos gastos que no están soportados a ese concepto. Y yo traigo aquí, pues, de esas cosas de los que se gastan las juntas. Brevemente, Antonio, porque tenemos que dar la palabra también a, vale, pues, a los demás. Perfecto, disculpa. No, si lo puede resumir un poquito. No, es que digo que aquí, por ejemplo, hace unos días venía en un periódico que el mástil de una bandera ha costado 60.000 euros. Y todos estos son, sí, venía en un periódico, tengo aquí el recorte, donde es una comunidad que está reclamando autonomía, independencia, pero si nos dan un poco más de dinero, a lo mejor esto se soslaya. Y un palo de una bandera, 60.000 euros, imaginaos lo que puede hacer una familia con 60.000 euros. Vamos, tiene salario para 4 años. Bueno, pues Antonio hablaba de datos. Lo que sí es verdad que si sube un 0,25 las pensiones y sube el IPC, ¿cómo compensamos todo esto, Esmeralda? Bueno, vamos a ver. Yo creo que aquí, David, estamos hablando de pensiones. Hemos venido a debatir sobre ese tema y yo creo que todos los 4 que estamos aquí no nos estamos desviando y nos estamos centrando en el tema de las pensiones. Te guste o no te guste, pero la cuestión es que
todos estamos coincidiendo en que esta reforma impuesta por el Partido Popular es muy negativa para los pensionistas y perjudica a los pensionistas. Yo no he utilizado la palabra de que vosotros insultáis a los ciudadanos. He dicho que insultáis a la inteligencia porque intentáis, y reitero una vez más, enmascarar con un 0,25% una subida que en el fondo supone una devaluación de las pensiones. Y lo demostramos porque si una pensión media en torno a los 1.000 euros, el 0,25 va a suponer subir 2,50 euros de media, calcula si sube esa pensión o si ese pensionista no pierde poder adquisitivo cuando ya el IPC, estamos en torno al mes de septiembre del 2013, está ya en un 1,5% y la media del año pasado fue de un 2,4%. Evidentemente hay una pérdida muy notable de poder adquisitiativo. Decías también que, por ejemplo, que vosotros no estáis congelando. No, evidentemente no estáis congelando, estáis bajando las pensiones. Exactamente, las estáis bajando a unos niveles ínfimos. Hablabas también de esa solidaridad generacional. Me sorprende esa solidaridad generacional cuando lo que está apuntando esta reforma es que aproximadamente en una generación, en 8 o 10 años, nuestros pensionistas van a perder una media de 1.500 euros al año por pensión. Perdona que te interrumpa, pero es que tenemos una llamada, me comentan nuestros compañeros. Vale, ha llamado una ciudadana y nos quiere trasladarnos la siguiente pregunta. ¿Por qué no se calcula la subida de las pensiones en función de la cuantía de la misma? Me lo traslado aquí. No sé quién quiere contestar. No, yo simplemente me gustaría también indicar de dónde se ha sacado también el Gobierno este 0,25%, porque no sabemos qué fórmula tampoco se ha aplicado en esa subida o qué datos ha utilizado desde el Ministerio de Hacienda o qué algoritmos se han utilizado para hacer ese 0,25%. No lo sabemos tampoco, ¿no? Eso también me gustaría dejarlo caer. Pero sí que quisiera acabar mi argumentación y decir que nosotros, evidentemente, hemos siempre garantizado las pensiones. Siempre que hemos gobernado, se han garantizado. Se han subido las que estaban más bajas. Y sobre todo se han garantizado aquellas más bajas, los que menos tienen, y siempre se han revalorizado. Y hay un dato que lo dice muy clarito. En los últimos 30 años, las pensiones mínimas han subido un 80%. De esos 30 años, el 75% se ha producido con gobiernos del Partido Socialista y solamente un 5% se ha producido con gobiernos del Partido Popular. Creo que esos datos hablan por sí solos. Bueno, yo voy a intentar responder, desde mi opinión, a la pregunta de la ciudadana y supongo que se refiere a que las pensiones más altas suban menos que las más bajas. Creo que va por ahí. Sí, también hay que tener en cuenta que cada persona ha cotizado a la Seguridad Social en función de lo que ganaba. Y de hecho las personas que más ganan cotizan más en porcentaje que las personas que menos ganan. Es decir, yo creo que ya bastante, y me parece razonable, que bastante se les recorta por vía impuestos, que me parece bien, como para también bajarle una pensión a la que tiene derecho por todo lo que ha contribuido al Estado, porque eso se lo ha dado al Estado vía impuestos. Centrándome en las pensiones, voy a poner un ejemplo, porque si hay un desequilibrio macroeconómico durante 5 años, 6 años, desde 2009 al 2014, por ejemplo, es un caso real, las pensiones subirían un 0,25 cada año, 6 años por 0,25, 1,5. Es decir, las pensiones en 6 años subirían un 1,5%. Si tenemos en cuenta más o menos que el IPC ha subido un 2% al año, pues durante 6 años, 2 por 6, 12. El 12% sube el nivel de vida y las pensiones un 1,5%. Con lo cual, ahí hay un desfase de un 10,5%. Un 10,5% que han perdido los pensionistas. Porque con el dinero que se le da pueden comprar mucho menos. Tienen mucha menor capacidad de compra, con lo cual realmente han perdido dinero. A eso me refiero con que realmente se están recortando las pensiones. Y he puesto un ejemplo real, que durante la crisis. Esperemos que no nos vengan muchas crisis porque con esta reforma de las pensiones nos va a ir muy mal. Entonces yo creo que eso sí que hay que ponerlo de manifiesto. Esto es un recorte. Que suba menos que el IPC, que sube el nivel de vida, es un recorte. Es un recorte porque estás perdiendo dinero. Y además es un recorte que va en contra del programa con el que vosotros os presentasteis a las elecciones generales y por el cual os votaron muchos pensionistas. Es decir, ¿habéis engañado a los pensionistas?
con vuestro programa. Es que es un hecho, está escrito. Vosotros decíais que los pensionistas no iban a perder poder adquisitivo si el PP gobernaba. El PP gobierna y van a perder poder adquisitivo desde el año que viene, que sube un 0,25 las pensiones y el IPC subirá un 2 o un 3%. Es una mentira, ya está, es un hecho. Otra vez vuelvo a intentar empezar mi intervención como lo has hecho las anteriores, por alusiones. Antonio, yo soy hombre de letras, pero también sé algo de matemáticas. Entonces, esto es muy claro. Las pensiones suben, el número de parados bajan y esta es la única y la mejor fórmula de crecer. Es decir, que esto es claro. Es decir, que no hay que ir a aprender a ningún sitio matemáticas. Esto es clarísimo. Dos conceptos con los que se utilizan. Le guste o no le guste, yo sé que a mis compañeros de tertulia hoy no les gusta decir que las pensiones suben, pero aunque no les guste, está claro. Las pensiones suben, las pensiones suben. David. Habíamos quedado antes en que no nos íbamos a interrumpir unos a otros. Había un pacto de caballeros que creo que se está incumpliendo. Pero bueno, alguien tenía que empezar. Es claro, las pensiones suben, el PSOE las congelaba, las pensiones suben y van a subir en el 2014 progresivamente, incluso ya veremos si suben el IPC más el 25%, que es probablemente lo que va a marcar la recuperación económica que hoy ya está en pie, y los parados bajan, si es que son los datos, si es que son datos objetivos. A mí me gusta hablar de datos objetivos y los datos objetivos es ese, es decir, que los parados están bajando, es decir, que estamos en el camino y en la senda totalmente de la recuperación económica. ¿Por qué? Porque cuando algo sube, lo bueno sube y lo malo baja, es decir, los parados bajan, eso es óbice claramente de que la situación de recuperación es la buena. Parque móvil, me decía Antonio, es curioso, Antonio, lo que decías, es curioso porque además estamos en una comunidad autónoma donde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha puso todo, prácticamente todo su parque móvil a la venta. Yo me acuerdo, unos jardines allí en Toledo, lleno de coches de la Junta de Comunidades. Ojo, Junta de Comunidades gobernada por Barreda y anteriormente por el señor Bono. Y Antonio, yo creo que tú algo leías la prensa en ese momento. Nadie quiere los coches de los altos cargos. Nadie quiere comprar esos coches, entre otras razones, por lo caro que se compraron y se pagaron esos coches. Entonces, no me digas que lo que hay que hacer es, como decía antes Gustavo, quitar altos cargos, quitar empresas, quitar fundaciones. Se está haciendo, pero es que también se está vendiendo ese parque móvil que tú requerías que se viniera. Entre otras cosas, también ha aparecido por ahí naves de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha llenas de libros, llenas de regalos, que se compraban por millones de euros. Esa es la gestión del Partido Socialista. Y eso es lo que tú pedías. Y eso es lo que el Partido Popular recriminaba. Termino, me falta 30 segundos, 30 David, segundos. no tenemos tiempo para más. Y quiero terminar con dos cuestiones. Yo sí estoy hablando de pensiones en todo momento, porque sí las estamos garantizando y sí se suben. Yo recuerdo a los contertulios cuando, a principio de legislatura, el señor Montoro iba banco por banco pidiendo financiación, de alguna manera, para poder garantizar y pagar esas pensiones que Esmeralda nos decía que el Partido Socialista había garantizado. ¿Y cuál es la fórmula para subir ese 25%? Pues Esmeralda, tú de eso sabes mucho, La fórmula es que los recursos con los que cuenta el Estado español son escasos, y hay que hacer verdaderos encajes de bolillos en la economía. Y pregunta a tus compañeros de partido y a esa gente que ha gestionado España el por qué esos escasos recursos. David, vamos finalizando, es que no tenemos tiempo para más, lo siento por no poder dar más la palabra. Muchísimas gracias por acompañarnos en este debate, la verdad que ha sido un auténtico placer, nos hemos respetado todos el turno de palabra y todo, de verdad, muchísimas gracias David, Antonio, Esmeralda y Gustavo, ya esta vez te digo bien el nombre, y ustedes no se vayan porque ahora seguimos con algunos de los componentes de Corriente Utopía, esos artistas multidisciplinares de Bolaños que nos presentan la exposición que se desarrolla en el antiguo casino de Ciudad Real. No se lo pierdan.
Pues tras este corte publicitario, aquí seguimos en directo en Café y Más. Pero ahora vamos a presentar la visita de esta noche. Se trata de algunos de los componentes de Corriente Utopía de Bolaños, que nos presentan su actual trabajo que se expone en el antiguo casino de Ciudad Real. Ellos son un grupo multidisciplinares, pero antes de presentarlos vamos a ver un vídeo introductorio para ir abriendo boca. Bajo el lema "Ideamos desde la locura, creamos desde la cordura", estos artistas presentan su trabajo en el antiguo casino de la capital hasta el próximo 11 de octubre. El grupo de artistas Corriente Utopía lo forman 7 creadores multidisciplinares, entre los que hay fotógrafos, pintores y diseñadores. Sus componentes son Ángel Fernández, Guadalupe Guzmán, Javier Martín, Lorenzo Fernández, Lourdes Castro, Nieves Ruiz y Sacramento Almansa. Les une un objetivo común, como es promover, divulgar y dar vida a las obras y al talento, tratando de educar a un público adormecido. Entre sus metas está el intercambio de conocimientos, puesto que, como ellos mismos afirman, la unión hace la fuerza. La exposición puede visitarse en el patio y la sala de exposiciones del antiguo casino de Ciudad Real hasta el día 11 de octubre de 9 a 14 y de 17 a 21 horas. Maravilloso trabajo, pero vamos a pasar a presentarlos. Ellos son Lorenzo Fernández, presidente del colectivo. Bienvenido, Lorenzo, un placer tenerte aquí. Gracias. Y también nos visita hoy Sacramento Almansa, que es miembro también del colectivo. Bienvenido. Gracias, buenas noches. Bueno, pues ideamos desde la cordura y ideamos desde la locura y creamos desde la cordura. Con este lema se presentan desde Corriente Utopía. Lorenzo. Sí, bueno, creamos desde la locura, simplemente queremos decir que no nos ponemos límites a la creatividad, que no podemos andar con cortapisas y por lo tanto dejamos la imaginación libre para desarrollar cualquier tipo de idea, ¿no? Y bueno, pues una vez ya hecha y desarrolladas estas ideas, visto lo que se puede crear, pues de ello pues sacamos lo más positivo y lo que creemos que es más interesante pero más básicamente es dejarnos de volar la imaginación para que de ello pueda salir la obra que sea por lo menos algo diferente y representativo de nuestra idea de pintura. Es un lema muy sugerente, pero también el nombre, ¿no?, del colectivo, Corriente Utopía. ¿Qué podemos decir de ese nombre? Utopía, ¿qué nos imaginamos con ese nombre? Bueno, esto fue algo que nos pusimos a pensar a qué es el nombre que podía darle al grupo y bueno, pues cada uno pusimos uno sobre la mesa. Y la verdad es que el de Corriente Utopía nos pareció quizá el más indicado y fue simplemente por eso, no tuvo nada especial para elegir este nombre, sino que fue el que más nos gustó, ¿no? Había varios, ¿no? Y ese fue había varios y fue el que más nos gustó. Bueno, y sois un grupo multidisciplinar, todos los artistas, sois de Bolaños, sí. ¿A qué os dedicáis? ¿Cuántos sois? Pues somos 7 en total. Yo soy decorador, aunque ya jubilado. Luego está un fotógrafo, Ángel Fernández, que es fotógrafo. Sacramento, que bueno, que se dedica también, lleva a su obra de teatro y hace funciones en este tipo. Y luego están los demás, pues Javi García, él se dedica, prácticamente vive de la pintura. Luego está Lourdes Castro. Lourdes pues tiene su estudio también y hace diseño gráfico. Guadalupe también está intentando vivir de la pintura, aunque no es nada fácil hoy día.
Y luego está Nieves, que bueno, esa tiene su trabajo en el hospital y bueno, pues sus ratos libres, su tiempo libre lo dedica a la pintura y bueno, pues es un poco de lo que estamos cada uno ahora mismo viviendo, ¿no? Tú, por ejemplo, Sacramento, como componente, ¿te lleva mucho tiempo a la hora de realizar las obras? Bueno, me lleva bastante tiempo. Cuando me pongo, yo digo que de lleno, entonces puedo estar un día entero sin parar, pues porque ya he preparado previamente pues todo el material y digamos que los preliminares los he estado dejando ahí para ponerme y decir aquí voy ya a lo que es la creatividad pura. Luego también hay una fase de secado de las obras y de relajación, digo yo, ¿no? Cuando ya vas tomando conciencia de lo que ya has hecho y bueno, pues decides si eso es bueno o es malo, o tienes que seguir adelante o eliminarlo y tal. Simplemente decirte que no puedo dedicar todos los días como si fuera un trabajo rutinario, porque el estilo que yo hago, el estilo pictórico que yo hago, la técnica que empleo, pues ya te digo, requiere de una preparación previa y luego ya cuando ya está todo listo, entonces es el momento de ponerme a lo que es crear. No es algo rutinario que puedo ponerme unas horas dependiendo de la luz o tal, no. No es eso, no soy un pintor atípico, no soy un pintor típico en ese aspecto. O sea, vamos a encontrar artistas muy variados, ¿no?, dentro del colectivo. ¿Qué tipos de estilos, de técnicas se puede encontrar el público en la exposición? Bueno, pues es muy variado, como se puede apreciar la gente que lo haya visto, pues hay mucha diversidad, ¿no? Desde el realismo más puro, más intenso, pues hasta propuestas mucho más informales, como en mi caso, que estoy cerca del informalismo, el dripping, o cosas como el collage también. ¿Nos puedes explicar un poquito más, Sacramento, esto que has nombrado del dripping? Sí, bueno, el dripping es un estilo que, como referente yo tengo a Jackson Pollock. Es un pintor informalista americano de los años 40-50, que a mí realmente creo que es el pintor americano que más me gusta. Esa técnica, pues, bueno, fundamentalmente consiste en derramar pintura líquida sobre la tela, en el suelo. Eso parece algo aleatorio, eso parece algo que está ahí puesto pues porque el pintor se enfada y lo va dejando caer. No tiene que ver nada con eso, eso lógicamente el pintor interviene mucho ahí, pero aparentemente pues se puede decir que el dripping es eso, ¿no? El derramar pintura sobre la tela sin una forma concreta. Corrígeme si me equivoco, Sacramento, pero este autor que dices incluso vertía la ceniza del cigarro, ¿no?, mientras que hay muchas obras que sí que encontraban también... Es posible, de hecho sí. hay otros pintores, incluso españoles, y me remito a Miquel Barceló, un gran pintor también, que tiene mucho de Jackson Pollock como de otros informalistas y de otros expresionistas abstractos. Y bueno, pues sí, él, no en el caso de Pollock, pues porque no tengo constancia de eso, pero sí en el caso de Miquel Barceló, por ejemplo, que bueno, estaba fumando, entonces el cigarro lo cogía, lo apagaba, como cuando se apaga en un cenicero, lo dejaba en el cuadro y ahí está, ahí permanece. O cogía un tomate, lo aplastaba en el cuadro y ese tomate ahí permanece. Eso me parece que es algo muy, muy grande y muy enriquecedor en las artes plásticas, en la pintura concretamente. Sí. Bueno, y por ejemplo, Internet, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves una herramienta? ¿Lo estáis utilizando, por ejemplo, para promocionar las obras, para darle una mayor difusión, llegar a más gente, las redes sociales ahora también? Claro, sí. Hombre, sin duda Internet forma parte de la vida actual, de la vida contemporánea. No se puede prescindir de Internet para nada, creo yo. Entonces, por nuestra parte, desde una página web que se está creando, donde estaremos todos los integrantes con colección de obras y tal, pues hasta, como tú bien dices, estar en redes sociales y pues por Facebook y tal, sí. O sea que sí que os movéis por las redes sociales. De todas formas, yo quiero apuntar que eso está muy bien y eso complementa, pero el arte por Internet no es como verlo directamente. Está muy bien. Sí, no se puede apreciar la técnica, no se puede apreciar los acabados, porque muchas veces en las obras de arte una de las cosas más interesantes que se ven pues es el acabado, cómo se ha tratado el color,
cómo se ha empleado, ¿no? Porque no es fácil en Internet, pues, estás viendo una fotografía, lo estás viendo en imagen, pero no llega a verse realmente el tratamiento que se ha dado en esa obra. Puede ser más un tratamiento informativo, ¿no? Pero claro, ya para saber qué te vas a encontrar en la exposición. Exactamente, como difusión, pero realmente apreciar el arte por Internet, bueno, te puedes hacer una idea, evidentemente, puedes irte ya... Pero mejor en directo, ¿no? Sí, claro. ¿Qué es lo que queréis transmitir? Por ejemplo, he podido leer que queréis, como un poco, sin que nos entiendan mal los telespectadores, que queréis despertar al público dormido, ¿no? Sin ofender. Sin ofender, claro, el público dormido, porque, bueno, consideramos que, sobre todo en estos tiempos tan de crisis y tan que la gente está un poco, que no sabe, entre comillas, perdida, ¿no? Que no sabe por dónde tirar, no sabe a qué acogerse, no sabe a qué agarrarse. Pues nosotros, desde luego, como creativos, como artistas, aportamos algo, ¿no? Entonces, eso es algo que es una energía, es una fuerza que tenemos dentro, que sacamos, que queremos transmitir y queremos hacerla llegar a la gente. Entonces, despertar un poquito, pues esa, no sé si conciencia o esa motivación para que la gente, el arte lo sienta, pues como a lo largo de la historia de la humanidad se ha sentido como parte esencial de la existencia, ¿no? Persona, sí. O sea que esa es un poco la finalidad. Despertar un poquito el gusanillo, ¿no? Por supuesto, exacto, por supuesto. Bueno, y hacemos balance. Esta se trata de la segunda exposición aquí en Ciudad Real, pero en mayo ya me parece que presentasteis la primera allí en Bolaños. Pero tenemos también imágenes de esa primera exposición en Bolaños. ¿Satisfechos? ¿Cumplisteis con los objetivos que queríais? Sí, la verdad es que sí, y no solo cumplimos con los objetivos, sino que creo que en unos aspectos se sobrepasó, ¿no? Es decir, fue muy interesante en cuanto a la presentación nuestra allí, pero básicamente lo que más nos llenó de satisfacción fue la respuesta que hubo de los colegios, porque se crearon una jornada en la que diariamente iban 2 colegios, iban los grupos de 4., 5. y 6, y bueno, la verdad es que cada grupo iba en torno a 20, 25 chavales, y mostraron un interés algo sorprendente, ¿no? Para esa edad, algunos de ellos pues eran chavales de 8, 10 y 12 años, ¿no? Entonces, pues la respuesta fue muy interesante, ya que ellos se encontraban en una exposición donde los propios artistas le estaban explicando cómo se habían hecho las obras, y el porqué y la técnica que se había empleado. Es decir, le estábamos dando unos conocimientos que los chavales, pues normalmente tú vas a una exposición y no siempre tienes al artista explicándote la técnica, lo que ha empleado, cómo y de qué manera, ¿no? Entonces eso para los niños fue muy interesante, incluso para los profesores les pareció una iniciativa muy a tener en cuenta, de tal interés que estamos pensando en hacer alguna cosita más, para que no se corte ya esta intención y que no se corte ya el interés que hemos conseguido despertar en los chavales, ¿no? Porque nunca se sabe lo que podemos sacar de ahí. O sea, que sí que se desarrollaron más actividades aparte de la exposición. Dentro de la misma exposición se crearon unos trabajos, se iba haciendo un mural con pintura de dedo, en el que participaban todos los chavales, y la verdad es que se les mostraba y se les veía mucho interés y se les veía muy inmersos dentro de la experiencia esta, y les gustó muchísimo. Fue algo que, por eso digo que nos está motivando para volver a crear otras más e intentar seguir con esta iniciativa a ver lo que podemos sacar. Y en esta segunda exposición que se está desarrollando en el antiguo casino aquí en Ciudad Real, ¿alguna novedad respecto a la exposición pasada en Bolaños? Bueno, novedad por parte de los artistas, pues yo creo que no mucha, porque hemos elegido cada uno las obras según el criterio personal. En algunos casos pues hay obras que se repiten, ¿no? Que son las mismas que expusimos allí en Bolaños, y en ese aspecto pues no creo que haya variado mucho. A partir de ahora, posiblemente cuando hagamos otras, ya sea pues con una idea común de todos, y entonces ahí ya como colectivo habremos hecho algo en conjunto, que hasta aquí pues no lo hemos hecho porque tampoco tenemos mucho tiempo de vida. O sea,
existimos desde hace unos meses, o sea, desde enero más o menos, y con empezar a reunirnos, con hacer reuniones periódicas cada 2 semanas que hacemos, y eso es fundamental para que el grupo haga piña y que no nos relajemos del trabajo y de proyectos y eso. Bueno, pues hacer las exposiciones como esta aquí se han hecho, consideramos que no está mal, ¿eh? No está mal. Y otros proyectos también expositivos que tenemos ahí. Hablemos de público. ¿A qué público crees que más puede llegar esta exposición? Pues a todo el público. Despertar el interés. Sí, el arte no tiene edades, ni tiene límites, ni tiene frontera, ni nada. El arte es universal, el arte lo entiende todo el mundo, el arte se siente, el arte no hay que explicarlo. Si se explica un poquito después, pues muy bien, porque cuanto más información tengan, mucho mejor. Pero el niño que llega a la exposición nuestra y ve una obra de cualquiera de nosotros, la siente, y eso es lo que queremos transmitir. El adulto que llega y la contempla y lo siente, pues ahí queremos transmitirlo. Yo me gustaría apuntar que existe un prejuicio respecto a todo tipo de arte, pero quizás al arte contemporáneo pues en mayor medida. La gente se acerca, contempla una obra, y si no hay una forma definida, pues suele pensar o se repara diciendo, bueno, es que no lo entiendo, o no sé qué has querido hacer, tal. Bueno, pues ese prejuicio hay que eliminarlo. Hay que acercarse a una obra de arte y hay que sentirla, indiferentemente de que una forma determinada pues te recuerde algo concreto o no. No tiene que existir esa barrera. El arte se siente y todo el mundo es capaz de sentirlo y de apreciarlo. Y bueno, es un proyecto que se queda aquí, sois un grupo cerrado, o se puede unir quien quiera. ¿Hay algún tipo de requisito para pertenecer a este colectivo? No hay ningún requisito. En principio fuimos 7, somos 7 porque digamos, quien tuvo la iniciativa fue Lorenzo, que nos lo propuso a los demás, y aquí estamos. No hay requisito, simplemente que un artista que quiera unirse, que tenga una propuesta, que tenga algo que decir, o sea, que como pintor, como fotógrafo, como músico, como escritor, porque tampoco estamos hablando estrictamente de artes plásticas, sino de arte en general. Somos un colectivo de artistas multidisciplinares. Bueno, pues que llegue y que aporte algo, no a nosotros evidentemente, sino algo que aportar en conjunto para los proyectos en común que podamos ir haciendo. Y bueno, y hablando de futuro, ¿proyectos? Bueno, proyectos de futuro. ¿Nuevas exposiciones? Sí, tendremos las exposiciones, estamos intentando conseguir. Este año ya no nos va a dar tiempo quizá más, pero sí, para el próximo año tenemos pendiente de realizar alguna exposición en Almendralejo, y posiblemente para el para el 15 también tenemos algunos otros proyectos también que, bueno, hay que matizarlos y llevarlos a cabo, ¿no? Pero vamos, a lo largo del año 14, yo creo que ya en 2014 no solamente será Almendralejo, porque también tenemos otros proyectos nosotros de hacer obras en común y desarrollar algunos temas en los que, bueno, pues queremos ver y saber lo que damos de sí el grupo y lo que somos capaces a desarrollar, ¿no? Entonces tendremos el año 2014 para poder hacer esas cosas en conjunto, que ya iremos diciendo, y bueno, pues luego ya pues ir preocupándonos y buscando sitios, que no es nada fácil como están las cosas, pero intentaremos de sacar novedades. Bueno, pues les deseo lo mejor para el 2014 y para los demás años, para buscar nuevas exposiciones, y muchísimas gracias por acompañarnos aquí esta noche, Lorenzo, Sacramento. Gracias a vosotros. Y muchas gracias a vosotros por esta publicidad. Muchísimas gracias. Y nosotros pues nos vamos despidiendo ya aquí de Café y Más, porque ya no tenemos tiempo para más. Pero le recomendamos a las 10:30 la entrevista de Kiko Fernández a Julián Camacho, y si quieren seguir informados, los servicios informativos también con Kiko y Bea García a las 11 de la noche. Sin más, nos despedimos y que tengan una buena noche. Hasta mañana.
No, but you are now, boy, so sinister, so sinister. But last night was wild. What's the matter there? Feeling kind of anxious. That hot blood grew cold. Yeah, everybody knows it. Yeah, everybody knows it. Everybody knows I. So